Y hoy es el Día Internacional del Socorrista. Usted sabe que arriesgan su vida para salvarnos. Vamos a ver la historia de Salvador. Ver que nuestro trabajo estuvo bien hecho, que la persona se va, que está bien, que pudimos hacer algo por su vida y bueno, pues esa es la satisfacción. Desde los 12 años de edad, Salvador se ha dedicado por más de 3 décadas al rescate de personas desconocidas. Son 37 vueltas al sol de accidentes, desastres y vidas salvadas. Salvador es uno de los más de 13,000 técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja. ¿Por qué ser paramédico? Pues primero yo creo que es el hecho de ayudar, de dar asistencia en la ambulancia, ¿no? Al momento de que alguien está padeciendo una desgracia. Este 24 de junio, los paramédicos de esta institución celebran el Día Internacional del Socorrista, una fecha que más que festejar pretende rendir homenaje a su labor, así como recordar a quienes por rescatar vidas ajenas perdieron la propia. Desde el riesgo de chocar, desde el riesgo de estar dentro de algún lugar peligroso, y ahora cuando hay manifestaciones o donde hay mucha gente, pues hay veces que corremos mucho riesgo. He participado en eventos grandes, en explosiones de Tultitlán, en la explosión del hospital de Coajimalpa, cuando chocó el metro. Y aunque para ellos lo más difícil es cuando ante sus ojos una vida se apaga, es cuando ocurre lo contrario, que el dejar su vida personal de lado, los desvelos y riesgos corridos, todo llega a valer la pena. Yo digo que esto es como un matrimonio hasta que la muerte nos separe o nos separe la muerte de cualquiera de las dos. El último año, la Cruz Roja brindó más de 1.429.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos a nivel nacional. Con imágenes de Javier Cordero, Andrea Díaz, 21 Noticias.